misericordia. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Dice la Biblia: buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. En otra versión dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos hoy a estar compartiendo un tema que hemos titulado Tres enemigos del reino de Dios. Tres enemigos del reino de Dios. En este pasaje de Mateo capítulo 6, la Biblia nos insta a buscar con prioridad el reino de Dios y la justicia que impera en ese reino. Debe ser una prioridad para nuestras vidas, una prioridad para nosotros. La Biblia habla de que cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, Él viene a morar en nosotros y muchas cosas pasan. Uno, dice la Biblia que tenemos acceso a la vida eterna a través del Hijo de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Entonces podemos ver cómo a través del Hijo de Dios tenemos acceso a la vida eterna. También dice la Biblia que a partir de allí somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que cuando recibimos al Señor y creemos en Él, Dios nos da la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero también dice la Biblia que antes que nosotros llegáramos a Cristo no éramos pueblo. Es decir, no éramos pueblo de Dios, mas ahora hemos llegado a ser pueblo de Dios. Que antes estábamos en oscuridad, pero ahora hemos venido al reino de su amado Hijo. Venimos a un reino de luz. Y dice la Biblia entonces que hemos sido trasladados de un lugar donde antes no éramos pueblo de Dios y pertenecíamos a un reino de Dios, donde ahora somos llamados con autoridad pueblo del Dios Altísimo. Entonces, a partir de allí, nosotros posicionalmente a nivel espiritual formamos parte de otro reino que se llama el reino de Dios. Y dice la Biblia que a partir de allí somos embajadores de ese reino en la tierra. En pocas palabras, que aunque habitemos en la tierra, nosotros somos embajadores de ese reino. Es como cuando Venezuela envía un embajador a otro país. Aunque esté habitando en el otro país, esa persona sigue siendo de nacionalidad venezolana y es un embajador de la República de Venezuela ante esa nación. Bueno, nosotros somos embajadores del reino de Dios en la tierra, dice la Biblia. Y a partir de allí tenemos que entender que hay una justicia que es la que impera en ese reino de Dios, que es la justicia de Dios. Hay la justicia del hombre y hay la justicia de Dios. Ambas son regidas por leyes. En la tierra hay leyes establecidas por el hombre que son parte del sistema legal de la nación y que cuando se aplican, se está aplicando justicia del hombre en la tierra. Pero existen las leyes del reino, las leyes dadas por Dios en la Biblia, y que cuando igualmente las aplicamos estamos estableciendo justicia de Dios. Ahora, ¿hay puntos de coincidencia? Sí, hay momentos en los cuales las leyes, digamos, del hombre coinciden con las de Dios. Por decir algo, la Biblia habla de no matarás, es una de las leyes de los 10 mandamientos. Y también, normalmente, en cualquier sociedad, también el asesinato está penado por la ley, coinciden, pero no siempre es así. Hay momentos en los cuales las leyes del hombre son injustas delante de Dios.
Por ejemplo, hay leyes que están siendo aprobadas a nivel mundial en muchos países. Hay algunos estados o sectores de Estados Unidos que lo han aprobado, Argentina lo ha aprobado, que son la legalización de las uniones homosexuales. Entonces, ante la ley del hombre se pueden casar. Ante la ley del hombre, digamos que están legales, tienen sus derechos, pero ante la ley de Dios siguen siendo ilegales, porque Dios estableció la unión del hombre y la mujer como parte de la familia, como con el propósito de procrear hijos, con el propósito de ser una sola carne, honrar a Dios y establecer las generaciones sobre la tierra. Y Dios nunca aprobó la unión de dos hombres o dos mujeres como una familia. En realidad, desde el principio Dios creó al hombre y la mujer. Como dijo alguien, Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a Esteban. O sea, Dios creó a un hombre y a una mujer para que formaran una familia. Entonces, no siempre las leyes del hombre coinciden con las leyes de Dios. Por eso debemos entender que las leyes de Dios están por encima de las leyes del hombre y que nosotros estamos llamados a obedecer por encima de la ley del hombre la ley de Dios. No significa que debemos ser hombres y mujeres que desacaten la ley, pero en aquellos puntos donde no hay acuerdo está por encima la ley de Dios. En aquellos puntos donde hay discordancia entre la ley de Dios y la ley del hombre, realmente no hay justificación delante de Dios que obedeciendo al hombre desobedezcamos a Dios. Y eso fue lo que dijeron los apóstoles cuando los pusieron en esta disyuntiva. Y él dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nosotros pertenecemos a un reino llamado reino de Dios que se está construyendo día a día. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente se va convirtiendo a Cristo, ese reino se va extendiendo. Y esa labor de extensión del reino, Dios nos las ha dado a nosotros como iglesia. Tenemos una función de extender el reino sobre la faz de la tierra. Un reino de Dios que se va construyendo por la acción de la iglesia. Pero también la Biblia nos enseña que hay tres enemigos del reino. Tal vez no sean los únicos enemigos, pero hay tres enemigos que sutilmente se levantan en nuestras vidas o alrededor nuestro y que son un obstáculo para que nosotros podamos, primero, buscar el reino de Dios con prioridad y segundo, vivir como ciudadanos del reino y extender ese reino. Entonces, esos tres enemigos son los que queremos compartir hoy. El primer enemigo del reino de Dios se llama ignorancia. Diga conmigo: ignorancia. Efesios en el capítulo 4, vaya conmigo si usted tiene Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces dice la Biblia que el Señor requiere de nosotros que ya no vivamos como viven los gentiles. En aquel tiempo un gentil era una persona que no era del pueblo de Dios, que no era israelita. Hoy en día podemos hablar de un gentil como una persona que no conoce al Señor. Entonces dice que no vivamos como ellos, que viven en la futilidad de su mente. En otras versiones dice en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso me habla de tinieblas en la mente, entendimiento entenebrecido, tinieblas en la mente. Dice totalmente ajenos a la vida de Dios. ¿A causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos. Entonces la ignorancia lleva al hombre a vivir una vida totalmente ajena a la vida de Dios. Interesante. La ignorancia lleva al hombre a vivir una vida ajena a la vida de Dios. Nosotros como hijos de Dios
como parte del reino de Dios, no podemos vivir en ignorancia. Ignorancia es falta de instrucción o falta de conocimiento sobre un asunto o materia. Y si hay algo de lo cual tenemos que ser entendidos, es de los tiempos de Dios, de lo que significa el reino y de la función que tenemos sobre la faz de la tierra. De tal manera que tú y yo no seamos ignorantes de la vida de Dios. Dios tiene un plan y propósito con nosotros, y Dios tiene un plan y propósito con su iglesia en conjunto. Pero lamentablemente, muchas veces la agenda del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios, no se alinea con ese propósito que Dios tiene. Y está viviendo entonces una vida ajena al cronograma de Dios, ajena al tiempo de Dios, ajena a la agenda de Dios. Y es lo que dice este pasaje: por la ignorancia que hay en ellos, viven una vida ajena a la de Dios. Es decir, la agenda del Señor va por un lado y la agenda del hombre va por otro. Nosotros, como gente de reino, debemos alinear nuestra agenda a la agenda del Dios de los cielos. Hay varias áreas dentro de lo que es nuestra vida en Dios en donde tenemos que salir de la ignorancia. La primera es acerca de los dones que tenemos. La Biblia enseña que a cada hijo de Dios se le da por lo menos un don. Primera de Corintios 12, desde el versículo 4, dice la Biblia: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estoy leyendo Primera de Corintios 12, desde el versículo 4. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces dice que el Espíritu hace una repartición como Él quiere, en particular a cada uno de nosotros. Y dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. La Biblia enseña que nosotros como iglesia somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de los miembros de un cuerpo físico, estamos hablando de tu cuerpo o de mi cuerpo biológico, son diferentes, pero cada uno tiene una función. Cada uno tiene una función que lo incorpora al cuerpo con una utilidad. Es decir, que cada uno de los miembros del cuerpo están allí por una razón. No hay nada que sobre, porque el cuerpo, cada uno de los miembros, aun aquellos que no se ven o que pareciera que son bien pequeños, cumplen una función dentro de ese cuerpo. Y el cuerpo como tal, cuando cada uno de los miembros cumple con su función, es un cuerpo sano, es un cuerpo equilibrado, es un cuerpo que crece, que se desarrolla. Igualmente es en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Algunos podrán ser dedos pequeños, otros dedos grandes, otros cabeza, otros riñones, otros hígado, otros corazón. Diferentes miembros de ese cuerpo. Pero para que el cuerpo pueda estar sano y saludable, necesitamos cada uno de los miembros conocer cuál es nuestra función, conocer para qué hemos sido llamados, conocer qué dones, qué talentos, qué operaciones, qué ministerios nos ha sido repartido por el Espíritu Santo, de tal manera que en base a esto yo pueda funcionar. Es decir, a cada uno ya le fue dada la capacidad para funcionar en el cuerpo. Por eso no todos podemos ser pastores, por eso no todos podemos ser profetas, por eso no todos
podemos ser evangelistas, por eso no todos tal vez podamos tocar un instrumento musical, por eso no todos podamos estar en un coro, no tengamos las voces como para ello, no todos podamos ser iguales. Porque a cada uno le ha sido repartido dones, talentos, algunos naturales, otros simplemente que Dios mismo nos ha permitido desarrollarlos de tal manera que podamos servirles en el cuerpo de acuerdo a esa capacidad dada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando un miembro ignora cuál es su don? Ignora cuál es su talento, ignora cuál es la capacidad del Espíritu que le ha sido dada. Pues simplemente esa persona no va a poder conseguir su ubicación dentro del cuerpo. Se va a conformar tan solo con asistir a la congregación, tal vez con hacer determinadas cosas, pero no consigue finalmente su ubicación en el cuerpo, porque no sabe si es dedo, no sabe si es pie, no sabe si es hígado, si es riñón, no sabe cómo ubicarse dentro del cuerpo. ¿Cómo nos ubicamos? Conociendo cuáles son los dones, talentos que tenemos. De acuerdo a esas capacidades dadas por el Espíritu Santo, entonces yo puedo ejercer una función dentro del cuerpo. Ahora, todos, absolutamente todos, tenemos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos conocer entonces los dones que tenemos como miembro del cuerpo de Cristo para que podamos servir al Señor con excelencia, para que no estemos ajenos a la vida de Dios, para que no estemos ajenos a la vida del cuerpo de Cristo, para que no seamos inefectivos dentro del servicio al Señor. La segunda área de donde tenemos que salir de la ignorancia está en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice la Biblia: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura completa del Señor, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Entonces, debemos salir de la ignorancia de lo que es el mundo espiritual. Si bien es cierto, tenemos al Señor, hemos conocido al Señor, debemos entender que hay un lugar llamado mundo espiritual, en donde también operan principados, potestades, huestes espirituales de maldad. En pocas palabras, que muy a pesar de que nosotros hoy tenemos al mayor poder del universo, tenemos al creador del cielo y de la tierra en nosotros, no podemos ignorar las acechanzas del diablo. No podemos ignorar que existe un mundo espiritual de maldad. Y tampoco debemos ignorar que el Señor nos ha dado la armadura para defendernos y nos ha dado las armas para poder contrarrestar a este mundo espiritual de maldad. Es decir, ya el Señor venció. Cuando habla de venció es que ya tenemos las armas, ya el Señor usó las armas contra el diablo y nos las dejó como una herencia. Y nosotros tenemos las armas para poder vencerlo también. Pero dice Pablo: ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revístase de la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Saben, muchas veces no hemos entendido esto y estamos realmente chocando entre nosotros mismos, chocando con seres humanos, chocando con nuestro cónyuge, chocando con nuestros hijos, y no entendemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, la lucha no es contra sangre, no es contra carne, dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Toda maldad es causada, aunque use a personas, siempre detrás hay demonios, hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad.
y nosotros tenemos que dar en el blanco. Nuestra lucha, nuestro enemigo no es nuestra esposa, en el caso de los hombres, o nuestro esposo en el caso de las mujeres. Nuestro enemigo no es el vecino, nuestro enemigo no es nuestro jefe, nuestro enemigo ni siquiera es aquel que se levanta contra nosotros. Tenemos que entender que detrás de esa maldad que quieren hacernos, o detrás de esa situación difícil que se ha levantado, hay principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Ahora, lo importante es saber que nosotros tenemos las armas para poder vencer. Dice la Biblia en 2 Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces me habla Efesios de armadura. ¿Qué es una armadura? Simplemente son aperos o herramientas de defensa que nos permiten defendernos de cualquier ataque. ¿Y qué son armas? Pues también son instrumentos, pero ya como para atacar, ya como para dar la estocada. Entonces, ambas cosas nos las ha dado el Señor. Dice 2 Corintios 10:4, nos habla de que las armas de nuestra milicia, armas que Dios nos ha dado, no son carnales, son poderosas en Dios para poder destruir fortalezas. Y esas armas que tenemos es para usarlas. Esas armas, la Biblia nos las describe, la Biblia nos las enseña y la Biblia nos insta a que la usemos. Por ejemplo, un arma poderosa es la sangre de Cristo. Y también es un escudo protector, la sangre de Cristo. Vemos cómo dice la Biblia en Éxodo 12, que cuando rociaron con la sangre del cordero de la Pascua los postes y dinteles de las puertas de los israelitas estando en Egipto, cuando vino el ángel de la muerte y vio la sangre, pasó por encima de esa puerta. Bueno, el Señor Jesucristo, Él se manifestó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado como ese Cordero Pascual. Y la sangre de Cristo tiene mayor poder que cualquier sangre de animales. Entonces, hoy en día yo puedo usar la sangre de Cristo que fue derramada hace 2000 años. Yo la puedo usar, uno, para proteger nuestro hogar. Si yo veo muchas situaciones difíciles en mi casa, yo puedo simplemente orar y comenzar con la palabra a aplicar la sangre de Cristo en cada lugar de mi casa. La sangre de Cristo yo puedo aplicarla sobre mis hijas, puedo aplicarla sobre mi cónyuge. La sangre de Cristo yo puedo aplicarla también sobre mis bienes. Puedo aplicarla sobre mi vehículo. Usted va a viajar y aplique la sangre de Cristo. Diga, yo aplico la sangre de Cristo sobre mi vehículo. Que la sangre de Cristo sea ese escudo protector alrededor nuestro. Aplico la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi familia. Que esa sangre, así como protegió la sangre del cordero en la Pascua en Egipto, o protegió a los primogénitos de los israelitas, que esa sangre de Cristo hoy sea protegiendo a mi familia. Y usted puede aplicar la sangre, puede aplicarla como herramienta de defensa, como armadura, pero puede aplicarla también como arma. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio. Pero otra arma poderosa es la oración. Usted a través de la oración puede hacer mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros no usamos la oración y eso trae hasta enfermedad a nosotros, porque cuando hay una preocupación, nosotros en lugar de ir a la oración, de ir a buscar al Señor, nos quedamos con esa preocupación en nosotros, no entregamos esas cargas al Señor y eso poco a poco va minando nuestras fuerzas. Esa palabra preocupación me dice de que cuando viene una preocupación, que es previa a la ocupación, me debe llevar después a ocuparme en algo. Bueno, la preocupación me debe llevar
a la ocupación en la oración. Como el preencuentro me prepara para el encuentro. Entonces la preocupación viene para que yo pueda tomar una acción. Es decir, hay cosas que me preocupan, no puedo ignorarlas tampoco. Tengo un hijo que está en peligro, tengo un hijo que está en otra ciudad, tengo una preocupación por él. O sea, tú no puedes ignorar eso, pero tienes un arma poderosa, la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y tú haces más orando, clamando al Dios de los cielos por tus hijos, orando por tu familia, orando por esa situación que te preocupa. Haces mucho más que tal vez yendo tú como desesperado a tratar de buscar una solución. Es decir, debemos entender que la oración es un arma poderosa. Debo permanecer constantemente en oración. Si entendiéramos el poder de la oración, no sufriríamos tanto como familia. Hay dos libros que fueron escritos por una familia hace mucho tiempo, sobre todo por la esposa, de apellido Smalley. Uno se llama El poder del esposo que ora, el otro se llama El poder de la esposa que ora. Qué tremendo la verdad que encierran ese libro, de cómo nosotros podemos hacer que nuestro hogar camine a través de la oración. Cómo yo puedo, en lugar de estar buscando cambiar a mi cónyuge, orar al Dios de los cielos para que Él tome control de cualquier situación y para que Él mismo se ocupe aún de nuestro cónyuge. Constantemente uno de los graves problemas que tenemos en los hogares es querer cambiar al otro. Cosas que no me agradan del otro y siempre estoy buscando cambiarlo. Y no hemos entendido que el día en que hicimos un pacto, decidimos aceptarnos tal y como somos. Y si viene un cambio para la persona, que venga de parte del Señor, pero que no sea yo Espíritu Santo, que no me convierta yo en esa persona que está constantemente señalando con el dedo, sino que verdaderamente sea esa persona que confía en el poder de la oración, que confía en que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que opera, un Dios que obra, un Dios maravilloso, que la oración de los santos para Él es agradable. Y dice la Biblia que constantemente los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, en esa adoración al Señor permanente que hay en lugares celestiales, que hay en el tercer cielo, dice que ellos constantemente ofrecen ese incienso al Señor y dice que son las oraciones de los santos. O sea, oraciones que suben a su presencia, oraciones que constantemente están siendo atendidas por el cielo. Tenemos que usar el recurso de la oración, pero también tenemos el recurso de la adoración. Cuando nosotros podemos levantar el nombre del Señor, cuando nosotros podemos quebrantar nuestros corazones, nuestras vidas delante del Señor y nos hacemos sensibles a la voz de Dios. Nos hacemos o colocamos un corazón que está abierto para que Dios pueda hablarnos. Porque muchas veces el gran problema no es lo externo, el gran problema es nuestro propio corazón. Y a veces pensamos que tenemos la razón, pero cuando entramos en esa adoración, entramos en ese santuario, en esa presencia del Señor, el Señor nos hace entender que somos nosotros, que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, que hay situaciones que nosotros tenemos que corregir. Está el partimiento del pan, otra arma poderosa. El partimiento del pan, dice la Biblia, que era una práctica constante de la iglesia primera de Hechos de los Apóstoles. Cuando leemos Hechos 2, del 42 en adelante, vemos que ellos permanecían en varias prácticas, pero una de ellas era el partimiento del pan. ¿Por qué es importante el partimiento del pan? Porque nos permite examinarnos constantemente, nos permite corregir algunas situaciones y podemos comer de la carne del Señor Jesucristo a través del pan y tomar de la sangre del Señor Jesucristo a través del vino. Y cuando nosotros proféticamente estamos tomando ese partimiento del pan, en el mundo espiritual está siendo proclamado que nosotros estamos bajo la muerte del Señor. Y realmente la sangre de Cristo comienza a ser efectiva.
realmente la sangre de Cristo produce un efecto poderoso a través del partimiento del pan. Y hay muchas otras armas, pero quiero que usted la escudriñe. Quiero que usted cada día le pregunte al Señor: Señor, yo necesito usar armas para vencer las tinieblas. Cuando usted ve que las tinieblas están realmente avanzando en usted, es decir, que usted ve muchas situaciones de maldad alrededor suya, que usted ve que las cosas como que no caminan alrededor de usted, entienda que no es la gente, son principados, potestades, huestes espirituales de maldad que quieren simplemente frenar su avance como hijo de Dios, que quiere dañar lo que Dios ha querido hacer con usted. Y tenemos que tomar entonces las armas. Y a través de la comunión con el Señor nos puede mostrar armas que no son las que yo les he nombrado. Por ejemplo, las aguas del Señor es un arma. Las aguas del Señor en un momento dado podemos aplicarlas en la casa, podemos simplemente sumergirnos en ella. Todo depende de cómo el Señor te lo muestra a ti. Hay un arma para cada situación. Por eso no hay patrones. Por eso la mucha experiencia no sirve de mucho. En realidad lo que más sirve es la dependencia con el Señor para poder vencer cualquier situación. Otra área de donde tenemos que salir de la ignorancia es en las instrucciones y los principios de Dios. Debemos entender que el mundo espiritual se mueve con principios. El mundo espiritual no está al azar, se mueve con principios. Por eso es que podemos reprender a un demonio y él hace caso. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se mueve con principios. Y cuando nosotros nos movemos con los principios correctos, podemos realmente caminar en el mundo espiritual. Podemos avanzar en el reino de Dios. Pero cuando ignoramos o transgredimos por ignorancia los principios o las instrucciones que Dios nos ha dado, eso trae sobre nuestras vidas mucho dolor y puede traer hasta muerte. Hay un ejemplo en la Biblia. Dice la Biblia en Números capítulo 4, versículo 15. Dice que el Señor, quiero que vaya conmigo, Números capítulo 4, verso 15. Que el Señor le había encargado a Aarón y a sus hijos y a los hijos de Leví, le había encargado la función de guardar todos los objetos sagrados, de poder cubrirlos, de tal manera de que los hijos de Leví pudiesen transportar estos elementos a través del desierto. En el tiempo en el cual fue erigido el tabernáculo de reunión, y Dios había dicho que cuando la nube se moviera, el pueblo tenía que moverse, y cuando la nube se parara, el pueblo tenía que acampar. Entonces, cada vez que la nube se movía, tenían que tomar todos los instrumentos de ese templo ambulante llamado tabernáculo, y ahí existían varios. En el atrio existía el lavacro, por ejemplo, el altar de sacrificio. En el lugar santo existía una menorá, como la que tenemos acá. Existía también el altar del incienso, de los panes, la proposición. En el lugar santísimo existía el arca del pacto. Ahora, todos estos elementos tenían que ser envueltos por los sacerdotes. Lo dice la Biblia aquí en Números 4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados con todos los utensilios del santuario, al moverse el campamento, entonces vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán el santuario, pues morirían. O sea, los hijos de Coat eran los encargados de transportarlos, eran una parte. En el versículo 2 dice: levanta un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví. Es decir, los hijos de Coat eran parte de los levitas, era parte de los hijos de Leví. Entonces, dice la Biblia que ellos eran los encargados de transportarlo. Luego en el capítulo 7, verso 9 de Números, dice: pero los hijos de Coat no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario, que debían, dice, que habían de transportar a hombros. ¿Cómo debían ser transportados? A hombros, todos los elementos del tabernáculo. Ahora, todas estas indicaciones las dio el Señor para que fueran atendidas por el pueblo de Israel.
llegó un momento en el que el arca del pacto fue robada por los filisteos. Y dice la Biblia que debido a esto vino maldición sobre los filisteos y hasta tumores vinieron sobre ellos. Murieron muchos filisteos debido a esto. Finalmente David pudo rescatar el arca del pacto. Pero cuando él lo rescata, vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Cuando él lo rescata, él quiso transportar el arca del pacto. Y en el verso 3 dice, y colocaron el arca de Dios en un carro nuevo. En un carro nuevo, estaba hablando de un carro tirado por animales, tirado por bestias. Y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Dice, Usa y Ahío, hijo de Abinadab, conducían el carro nuevo. Es decir, estaban transgrediendo un principio, una instrucción que Dios había dado. ¿Cómo debían transportarla? ¿Cómo debía transportarse el arca del pacto? Dígame usted. En los hombros de los levitas debían ser transportados. Pero aquí ignoraron esa instrucción de Dios, ignoraron lo que Dios había dicho y quisieron transportarlo en un carro conducido por animales. Y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina, y ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante del Señor toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y la ira del Señor se encendió contra Usa, y Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Verso 9, pero aquel día David tuvo temor del Señor y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Dios? Y David no quiso trasladar el arca del Señor consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Digo, bueno, no la voy a seguir transportando, hay algo raro aquí, hay algo que nos está pasando, porque murió Usa, hijo de Abinadab, debido a que simplemente, con buenas intenciones, estaban ignorando un principio, una instrucción dada por Dios. Y dice que en casa de Obed-edom duró un tiempo, duró unos meses. La casa de Obed-edom fue bendecida grandemente. Y finalmente David, después que indagó qué era lo que había pasado, después que salió de la ignorancia y comenzó a revisar lo que ya estaba escrito, la instrucción dada por el Señor, entonces David dice en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, y él hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y extendió una tienda para ella. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya David había salido de la ignorancia, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca de Dios y lo sirvan perpetuamente. Dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que trasladaran el arca del Señor a su lugar, al cual le había él preparado. Y David reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, y allí está la lista de ellos. Y en el verso 12 le dice, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, para que hagáis subir el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Verso 13, pues por no haberlo hecho vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según el orden prescrito. Entonces David pudo entender que había venido todo un mal de parte del Señor, que había venido una consecuencia debido a transgredir un principio, una instrucción dada por el Señor. La Biblia está llena de principios. La Biblia está llena de instrucciones dadas por el Señor para la vida del hombre. Y qué importante es poder atender esos principios, esas instrucciones. No están allí por casualidad. Por ejemplo, la Biblia me habla de animales que no se deben comer, Levítico 11. Yo debo atender esa instrucción. ¿Por qué? Porque Él, como creador del cielo y de la tierra, hizo animales. Unos se pueden comer, otros no, debido a la función que cumplen en el ciclo biológico.
La Biblia me habla aún en la vida de pareja acerca de muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de que el hombre no debe tocar mujer mientras tenga su menstruación. Entonces, ¿qué sucede? Durante ese tiempo el hombre no debe tener relaciones sexuales con su mujer. Debe respetar su ciclo menstrual. ¿Qué pasa si transgredimos esto? Vienen consecuencias. Consecuencias que pueden ser de muerte. Hoy en día hay tantos problemas que surgen aún en la vida de la mujer debido a que no se tienen estos cuidados. Por ejemplo, la Biblia me habla de que si una mujer tiene un hijo varón, debe purificarse durante 40 días. Hijo varón. O sea, 40 días el hombre debe respetar, no tener relaciones sexuales con ella. Durante 40 días la mujer no debe esforzarse, debe cuidarse porque está su sistema reproductivo en recuperación. Pero dice la Biblia que cuando es hembra tiene que guardarse o purificarse durante 80 días, es decir, el doble. Son casi 3 meses. Ay, qué duro es. Hermano, es una instrucción dada por Dios para nuestro beneficio. ¿Es duro? Sí, yo tengo 3 hijas. Por experiencia yo se lo digo. Pero ¿saben qué? Debemos entender algo. Dios nos da sus instrucciones para nuestro beneficio. Dios nos ha creado, sabe cómo funcionamos. Hoy en día tenemos tantos problemas de mujeres sacándose todo su sistema reproductivo, todos sus órganos, de quistes, de cánceres y todo lo demás. Todo porque no estamos atendiendo las instrucciones dadas por el Señor en la Biblia. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces no podemos ignorar los principios y las instrucciones dadas por el Señor en las Escrituras. Dice Mateo 22:29, dice, y erráis ignorando las Escrituras. Erramos cuando nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios dice. Erramos cuando ignoramos lo que Dios dice. Pasamos por alto la instrucción dada por Dios. Son muchas cosas que podemos hablar en este punto, pero quiero pasar al segundo enemigo del reino. Ese enemigo se llama la religiosidad. Diga conmigo, la religiosidad. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Dice la Biblia, desde el 20 podemos leer, dice, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces es interesante que habla de la religión cuando tenemos simplemente un conjunto de cosas impuestas por el hombre, de qué hacer, qué no hacer, pero que en realidad, dice, no tiene ninguna reputación de sabiduría. Se convierten en una religión impuesta por uno mismo. Se convierten en una falsa humildad. Y dice que no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Y no tiene ningún valor por la sencilla razón de que son simplemente parte de la carne. Provienen de la carne misma. La religiosidad es la religión es uno de los enemigos más tremendos del reino. Ahora, no estamos hablando de la religión católica, de la religión musulmana, no. Estamos hablando de la religión que muchas veces se levanta en nosotros y que nos frena, nos impide avanzar en el reino de Dios. La palabra religión viene del verbo latino religare, que significa volver a unir, enlazar, relacionar, en este caso a los hombres con Dios. Y un buen concepto de religión son los intentos del hombre para crear un sistema que lo una a Dios. Hay algo que hay que entender, el cristianismo no es una religión. A diferencia de lo que es la religión como tal, un sistema
creado por el hombre para unir, para tratar de llegar a Dios. El cristianismo es Cristo, es poner nuestra fe en Cristo, es Dios mismo llegando a nosotros. No son intentos del hombre, es Dios alcanzándonos, es Dios tocando nuestras vidas para que el hombre pueda salir de la oscuridad, pueda llegar a Él y pueda establecer una relación dinámica con Él, una relación día a día, una relación en donde hay obediencia a Él. Nosotros muchas veces pensamos que el salir de la iglesia católica, que ha sido el caso de la gran mayoría de nosotros, con esto ya simplemente salimos de una religión y ahora estamos en Cristo. Pero en realidad todos estamos expuestos a ese espíritu de religiosidad, a ese espíritu de religión. ¿Cuándo estamos expuestos? Cuando perdemos nuestra comunión con Dios. Cuando usted pierde su comunión con Dios y simplemente lo que queda es una práctica o un patrón de hacer cosas, usted simplemente está siendo una persona religiosa. ¿Cómo yo sé si no tengo una vida religiosa? Uno, si estoy escuchando a Dios con frecuencia. Es decir, mi vida no es simplemente una lista de cosas que tengo que hacer o no hacer y tengo un libro debajo del brazo y voy a un lugar. No, mi vida es una vida de relación con Dios. Todos los días debo buscar escuchar al Señor. Todos los días debo buscar escuchar su instrucción. Todos los días vengo al servicio, vengo con la expectativa de qué es lo que Dios me va a hablar. Abro mi corazón, Señor, háblame hoy. Me puede hablar en adoración, me puede hablar en la palabra. Salgo edificado porque estoy centrado en la palabra que Dios me va a hablar. No vengo simplemente para ser un espectador, para ver qué tal cantan, para ver qué tal están las danzas, para ver por si acaso, tal vez me mueva el predicador, tal vez me toque. No, vengo con una expectativa de qué es lo que Dios me va a hablar. Señor, voy a congregarme con mis hermanos, háblame. Necesito tu palabra, necesito el sentido de dirección. Entonces, el escuchar a Dios con frecuencia me saca de la vida de religiosidad. Pero también yo sé si no tengo una vida religiosa cuando mi vida está cambiando y creciendo. Cuando mi vida realmente, lo que estoy haciendo en mi relación con Dios, está impactando mi vida, me está llevando a un crecimiento, me está llevando a salir de las situaciones de oscuridad, me está llevando a cambiar y crezco y avanzo. Y puedo evaluarme año tras año y puedo revisar que sí he crecido con respecto al año anterior. Pero cuando yo hago todo lo que creo que debo hacer, vengo a la congregación, leo la Biblia, voy a una célula, voy a la escuela de líderes, no estoy oyendo al Señor, ni siquiera oro. He abandonado mi vida de oración y aparte de eso mi vida no está cambiando. Entonces yo tengo una vida de religiosidad. Aló. Porque mi vida, si no hay comunión con Dios, lo que queda es simplemente una rutina de hacer las cosas. Ahora, qué importante es entender esto. ¿Debemos hacer lo correcto? Sí, lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Es importante congregarnos? Sí. ¿Es importante edificarnos? Sí. Pero yo no puedo dejar de hablar con Dios. No puedo dejar de orar. No puedo dejar de tener la expectativa. Señor, habla a mi corazón. Habla a mi vida. Necesito una palabra, Señor. Una sola palabra tuya es suficiente para cambiarme. Para cambiar mi realidad. Y entonces dentro de lo que usted está haciendo, dentro de las cosas buenas, correctas que usted sabe que tiene que hacer, lo que es la comunión con Dios, le da el oxígeno, le da el propósito. Porque si usted no tiene comunión con Dios, llegará un día en el cual se va a preguntar por qué hago lo que hago. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué debo estar en la iglesia si mi vida no cambia? ¿Cuál es el problema? ¿La congregación?
¿Cuál es el problema? ¿Su pastor? No. Hemos cortado nuestra comunión con Dios. Hemos cortado nuestro alimento espiritual. Hemos cortado nuestro oxígeno. Y hemos caído entonces en una vida religiosa. El Señor nos mostró un día en intercesión algo que me enseñó muchísimo sobre este tema. Y nos habló el Señor. Comenzamos a ver en intercesión como una especie de barco que iba a la deriva en el mar y era llevado por los vientos. Y parecía que no tenía como una dirección clara. Y el Señor comienza a hablarnos hacia el espíritu de la religiosidad. Y comenzamos a preguntarle, Señor, ¿cómo así? Y comenzó a mostrarnos el Señor que ese barco estaba lleno de ídolos, que ese barco estaba lleno de cosas religiosas. Y entonces nos decía el Señor, ese barco está buscando un puerto. Ese barco está buscando un puerto en donde atracar, en donde, como se dice, estacionarse. Y entonces le preguntamos y nos decía el Señor, cada congregación tiene un puerto y cada hijo de Dios tiene un puerto. Y es la congregación y es ese hijo de Dios el que decide si recibe ese barco o no lo recibe. Entonces yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, pero si es así, ¿cómo yo puedo impedir que ese barco llegue a mi vida? Que ese barco llegue para estacionarse en mi puerto. ¿Cómo yo puedo hacer que mi puerto sea invisible para ese barco? Y el Señor me comenzó a hablar acerca de la adoración y de la intercesión profética. Y el Señor me decía que cuando nosotros no solamente cantamos, sino adoramos, estamos recibiendo instrucciones del Señor, donde ese vino nuevo que está siendo derramado es casi imposible que sea rastreado por las tinieblas. Es casi imposible que sea rastreado por ese barco de la religiosidad. Cuando nosotros vamos y oramos al Señor, intercedemos y comenzamos a escucharlo, llegamos al Señor no solamente para decirle mis cosas, sino que también le doy tiempo para escucharlo a Él. Entonces esas instrucciones que Dios me da son imposibles que el enemigo las pueda rastrear. Pero cuando usted tiene una rutina de hacer las cosas siempre, cuando usted no tiene esa frescura del Espíritu de Dios, cuando usted no tiene esa dirección clara de parte del Señor, usted es fácilmente predecible por las tinieblas. Y fácilmente ese barco de la religiosidad puede atracar en su puerto. Ese barco de la religiosidad puede atracar en medio aún de una congregación. Después de ese tiempo, nosotros hemos fortalecido el tiempo de intercesión. Y una de las cosas que normalmente hacemos es tener un tiempo de intercesión una vez a la semana para buscar instrucciones del Señor de qué hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el sentido de dirección, Señor, que tú quieres para la iglesia. De tal manera de mantenernos siempre con esa instrucción del cielo. De tal manera que sea imposible por las tinieblas poder rastrear la instrucción dada por el Señor. Nosotros no podemos ser tan estáticos espiritualmente hablando. Tenemos que ser dinámicos y esa dinámica nos la da simplemente la relación con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3? Un hombre que se le acerca al Señor porque tenía algunas inquietudes, sabía quién era el Señor, pero tenía miedo de los demás y vino de noche. Y el Señor, una de las cosas que le dijo en el verso 8, 7 en adelante: no te maravilles de que te haya dicho, o sea necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Qué tremendo. Todo el que ha nacido del Espíritu dice que el Espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, mas tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es. Es decir, nosotros no podemos ser tan estáticos. Tenemos que ser dinámicos, de estar escuchando la instrucción del Señor, de saber qué es lo que tenemos que hacer. Si hay una situación difícil en el hogar, tenemos que recibir una instrucción dada por el Señor, porque si no nos podemos equivocar, podemos tomar una decisión equivocada. Pero cuando nosotros podemos ir al Señor, Dios cambia todo, Dios cambia las realidades. En mi vida
a lo largo del tiempo, si algo ha cambiado el curso de mi vida, ha sido una palabra dada por Dios en el momento correcto. Desde que me convertí, siempre he tratado de buscar a Dios, de oírlo, de escucharlo, de llegar con un corazón como de niño para conocer lo que Él quiere de mí, para conocer lo que Él quiere decirme. Y a lo largo del tiempo, Dios me habló muchas veces, a veces frases cortas, a veces una palabra. Recuerdo recién convertido que tuve un sueño sobre el infierno y el Señor, toda la noche estuve con ese sueño y cuando me levanto en la mañana estaba sudando y fue tan horrible que yo le dije en la mañana: Señor, yo no quiero que mi familia vaya allá, yo no quiero que mi familia vaya a ese lugar. Tú, Señor, me has rescatado a mí, pero quiero que rescates a mi familia. Y yo oí una voz del Señor, una voz que me dijo el Señor: ora por tu familia todos los días. Solo eso. Saben, a partir de allí yo no podía dormir sin orar por mi familia. Siempre tenía el sueño del infierno aquí, todo el tiempo. Y el Señor me había dicho que orara por mi familia todos los días. Y yo oraba por conversión. Todos los días oraba por conversión. Todos los días oraba por conversión. Llegó un momento en el que toda mi familia comenzó a convertirse. Mi padre, antes de partir, aceptó al Señor. Mi madre partió con el Señor. Todos mis hermanos fueron llegando a Cristo. Mis sobrinos, mis sobrinas. Y hoy en día tenemos 3, 4 generaciones y todos llegaron al Señor, porque un día Dios me dio una instrucción sencilla, facilita: ora por tu familia todos los días. Recuerdo que ya me iba a graduar en la universidad y por X razón tuve que dejarle mi tesis a mi compañero y me quedé sin tesis. Y llegué a la residencia también bastante dolido. Llegué, después que hice eso, lo hice porque Dios me inquietó a hacer eso, pero me sentí como que estaba en el aire. Ya tenía que irme a las pasantías para graduarme como ingeniero mecánico y no tenía tesis. Y llegué a la residencia y me arrodillé y comencé a llorar y a llorar al Señor. Y estando allí, Dios me habló de la tesis que debía hacer. Me trajo el tema de la tesis. Y ¿saben qué? Eso fue una luz para mí. Me levanté de allí, a mano alzada comencé a esquematizar los puntos principales del anteproyecto. Después hice el anteproyecto, hermano, lo llevé al decanato, me lo aprobaron. Me fui a mi pasantía, trabajaba en pasantías y en tesis. Fue algo maravilloso. A la final yo estaba muy delgado, por supuesto, que mis hijas ven la fotografía y dice: papá, tú sí eras bien feo. Yo no sé cómo mi mamá pudo enamorarse de ti. Yo era delgadísimo, pero claro, ¿cómo no iba a ser delgado? Recuerdo que llegué de las pasantías y en San Cristóbal, durante las fulanas ferias en el mes de enero, aún el área de la universidad, eso está lleno de cosas y de negocio. Y yo todo ese tiempo de enero llegué de las pasantías a trabajar en mi tesis de grado. Y Dios me abrió camino, el decanato, un decano de la universidad, porque la universidad estaba de vacaciones, me dio la llave de su oficina. Yo entraba por detrás y usaba su computadora. Antiguamente no era como ahorita, que cualquiera tenía una computadora. Y él me prestó su computadora y yo trabajaba de lleno allí. Salía, me comía una empanadita en esos puestos que ponían allí, volví otra vez. Fue impresionante. Pero a la final salí adelante. El Señor con esa tesis me honró. Al compañero mío le devolvieron la tesis, le pusieron la mínima nota. A mí Dios me honró con notas, con todo. Fue una bendición extraordinaria, porque Dios me dio un sentido de dirección claro. Dios me dio un sentido de dirección claro. Cuando yo conocí a mi esposa, tenía años orando por ella, años orando por ella, años orando por la esposa que Dios tenía para darme. Más sin embargo, llegó un momento en el que vino como una duda. Cuando yo la conozco a mi esposa, estábamos en una amistad. Yo tenía dudas. Había otra persona a la cual yo había conocido. Por supuesto, no tenía tampoco nada con ella ni nada, pero tenía mis dudas. Y yo oré al Señor, le dije: Señor, yo necesito que tú me digas, no quiero equivocarme. ¿Saben? Una de las áreas donde más consecuencias negativas trae a nuestras vidas
es cuando nos equivocamos escogiendo nuestra pareja. Y yo no quería equivocarme, yo ya conocía al Señor, no tenía la excusa de aquellos que dicen, bueno, es que yo no conocía al Señor y yo me casé así. Bueno, gloria a Dios, es tu esposa, hónrala y ahora para adelante. Pero yo no tenía la excusa, yo ya conocía al Señor. Y recuerdo que Dios me dio un sueño en una noche, y comencé a verme casado con la otra persona y no me gustó, arrugué la cara. Y me vi casado con mi esposa hoy y una cara de felicidad. Yo en la mañana ya sabía cuál era la persona que Dios tenía para mí. Y claro, ya después de eso simplemente me lancé. Ya ahí tomé una decisión, agarré fuerza, ya sabía. Había estado orando por cierta característica, la estaba viendo en mi esposa, pero el Señor me dio ese sentido de dirección claro. Cuando nosotros no crecíamos como iglesia, no crecíamos. Como pastor en Anaco habíamos dejado una iglesia de 120 personas. En Barinas, después de 3, 4 años teníamos igualmente 120 personas. Y fui al Señor, le dije, Señor, necesitamos crecer. Danos un sentido de dirección claro, danos una visión. Y el Señor me habló, trajo a mi vida una voz que me dijo, la visión de los 12 es una visión que ha salido de mi trono. Y yo comencé a indagar qué era eso, la visión de los 12. Y comencé a escudriñar y comencé a enamorarme de la visión, comenzamos a aplicarla y la iglesia entró en una expansión, en un rehobote, en un lugar amplio, hasta el día de hoy. Entonces, llegó un momento después de la visión en la cual no teníamos nada de lo profético, teníamos de lo evangelístico, de lo apostólico, de lo pastoral del maestro, pero la Biblia me enseña que son 5 ministerios y comencé a orar al Señor por la parte profética. Señor, guíanos. Necesitamos crecer en el área profética. Y el Señor nos conectó con el pastor Fernando Orihuela. Y fue de una manera tremenda. Estaba yo trabajando en PDVSA. Estaba en ese tiempo cumpliendo una función en la gerencia de Apure. Y yo comencé a orar en la madrugada en el hotel donde estaba. Y como a las 2 de la mañana, el Señor me inquieta prender el televisor en enlace. Cuando lo prendo, están pasando una propaganda de un evento que iba a ser realizado en La Paz, Bolivia, con el pastor Fernando Orihuela, y va a estar la profeta Ana Méndez, iba a estar también el apóstol John Eckart. Y ahí nosotros tomamos la decisión de enviar un grupo a Bolivia, a La Paz. Entre ellas fue el pastor Ricardo Pérez, que hoy está acá. Y le enviamos una carta al pastor Fernando Orihuela invitándole. Él no pudo ese año, eso fue en el 2007, pero ya en el 2008 me dijo, para el siguiente año vamos a estar allí. Y en octubre del 2008 está el pastor Fernando Orihuela acá. Y a partir de allí la iglesia comenzó una etapa de fortalecimiento en lo que es el área profética y completar, digamos, los 5 ministerios, que podamos movernos en los 5 ministerios como iglesia. Y ha sido una bendición maravillosa del 2008 para acá. Hemos crecido en vida del Espíritu, en profundidad. Hemos crecido en lo que es el área profética, en entender los tiempos del Señor, en poder luchar por Barinas, luchar por Venezuela. Es decir, comenzamos realmente a despertar a muchas cosas. ¿Todo por qué? Porque el Señor nos habla. O sea, eso es lo que nos diferencia de una religión. Eso es lo que nos diferencia de un grupo estático que solamente sigue lo que le enseñaron sus antepasados y nunca buscan una dirección clara del Señor. Simplemente están siguiendo un grupo de reglas, de cosas, de qué hacer y no hacer. Y en realidad la vida en Dios no es así. Entonces, ¿cómo saber si no tengo una vida religiosa? Si yo estoy escuchando a Dios con frecuencia y si mi vida está cambiando y creciendo. Son 2 indicadores, indicativos de que está fluyendo esa vida del Espíritu en mi vida. 1, si escucho a Dios con frecuencia, si estoy realmente con la expectativa de estar escuchando la voz del Señor. Dios puede hablarme directamente, pero puede hablarme a través de mi pastor, puede hablarme a través de una predicación, puede hablarme a través de su Espíritu, puede hablarme de múltiples formas, pero yo debo tener la capacidad de escuchar. Y lo segundo es que mi vida cambie. Dice Deuteronomio 28 que si yo escucho atentamente la voz del Señor mi Dios para guardarla y obedecerla, todas estas bendiciones vendrán.
vienen como consecuencia de que no solamente escucho, sino que obedezco. Amén. Entonces, mi vida debe cambiar. Tercer enemigo, y con esto vamos a terminar. El tercer enemigo del reino se llama la distracción. ¿Cuál es el primer enemigo? La ignorancia. Segundo enemigo, la religiosidad. Y tercer enemigo se llama la distracción. ¿Y qué es distracción? Es desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender algo específico. Es simplemente desviar nuestra atención de lo que debemos atender específicamente, de lo que debemos ocuparnos específicamente. La Biblia nos enseña que debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. Y Colosenses 3, del versículo 1 al 3, dice: mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Hoy en día estamos llenos de distracciones por todos lados. Estamos llenos de situaciones que me desvían de la atención, situaciones que me hacen ir tras cosas vanas muchas veces y me hacen que no haga lo correcto. Me desvían de lo que es importante y muchas veces son cosas sin sentido, cosas vanas. Por eso la Biblia me enseña que debemos estar en todo momento enfocados en nuestro propósito en la vida, enfocados en lo que realmente es importante, el reino de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son las distracciones mayores? La mayor distracción es el pecado. El pecado te distrae. Si tú quieres seguir al Señor, el pecado es el principal distractor. Si bien es cierto, el Señor nos perdona, no podemos pasarnos la vida pidiendo perdón. Si bien es cierto, el Señor nos perdona y nos restaura, también, así como hay tiempo para restaurarnos y levantarnos y ser perdonados, hay tiempo para avanzar. Es decir, no es suficiente con que seamos perdonados. Tiene que llegar el momento de construir, de levantar, de edificar. Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones de pecado que no hemos logrado vencer, en la cual caemos con frecuencia, nos metemos en círculos viciosos que impiden que realmente avancemos en el reino de Dios. Entonces, todo nuestro esfuerzo se basa en buscar el perdón de Dios, para lo que la semana pasada también caí, lo que el año pasado también caí, y lo que vengo arrastrando desde hace 15 años, y estoy en un círculo vicioso donde pareciera que no he avanzado. La Biblia me dice: sed santos porque yo soy santo. Sí es posible vencer el pecado. Es importante que entendamos como hijos de Dios que ya no hay tentación que sea más fuerte que la que podemos resistir, lo dice la Biblia. Que entendamos que todo pecado puede ser vencido y que ya nosotros tenemos que ponernos sobre una plataforma de santidad para comenzar a construir, para comenzar a avanzar. Por eso es tan importante las determinaciones. A veces no son cosas espirituales, son simplemente falta de determinación, falta de dominio propio. La Biblia dice: determinarás una cosa y esta te será firme. Si usted toma una decisión de no tomar más, esa decisión, esa determinación en Dios, primero está el Señor ayudándote para que esto sea así. Y usted tiene que mantenerse con firmeza hasta el final, en esa comunión con el Señor, de tal manera que llegue un momento en el cual eso ya no sea ni siquiera tentación para usted. Pero si usted está mirando hacia atrás, de vez en cuando, como se dice, se tira una canita al aire en la situación de la cual el Señor lo ha rescatado, entonces el diablo lo va a mantener ahí ocupado, dando vueltas, como tuvo Israel en el desierto 40 años, dando vueltas. Israel no pudo entrar a la tierra prometida, y si nosotros seguimos dando vueltas tampoco. Aquello que Dios tiene para nosotros no vamos a poderlo alcanzar, no vamos a poder ser introducidos en esa tierra que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Pero también el amor al dinero también es otra distracción. Es decir, la Biblia me dice que el dinero no es el problema. Él promete darnos
finanzas, el Señor promete bendecirnos, prosperarnos, Él promete bienes para nosotros, pero como consecuencia de buscar al Señor. Es decir, que las finanzas, los bienes, yo pueda utilizarlos para el bienestar de mi familia, pueda utilizarlos para elevar mi nivel de vida, pueda utilizarlos para el disfrute de la vida. Pero cuando yo pierdo el equilibrio y en lugar de amar a Dios, comienzo a amar el dinero y comienzo una carrera loca por el dinero, llega un momento en el que hasta puedo perder familia, puedo perder lo más importante, aún la relación con el Señor, debido a esa búsqueda de dinero y de bienes. Y la Biblia dice que el que hace esto es necio. Dice: necio, si logras acumular finanzas, muchos bienes en este mundo, y viene el Señor por ti, dice: necio, eso no te va a ayudar en nada para donde vas a ir. Absolutamente. Entonces, no podemos distraernos en eso. Usemos la finanza, usemos el dinero, seamos fieles a Dios con la finanza, pero no tengamos que nuestra valoración de la vida no sea en función del dinero. Que usted no le ponga el valor de la gente debido a la plata que tenga. Que usted no disfrute la vida debido tal vez a que no tiene muchas finanzas. Es decir, hay gente que se siente feliz cuando tiene dinero en el bolsillo, pero se siente infeliz cuando no tiene. Y debemos ser felices en todo momento. Debemos tener la paz en todo momento. Tenemos que aprender a vivir en abundancia, pero tenemos que aprender a vivir en la escasez también. La escasez es temporal, claro, pero tenemos que aprender a vivir en la escasez. Todos vamos a llegar a momentos en los cuales no tenemos mucho, que a pesar de lo mucho que nos hemos esforzado, no hemos logrado alcanzar mucho. Pero debemos mantener el gozo y la paz aún ahí, porque Dios prueba eso. Dice: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y Dios va probando nuestra fidelidad. Pero hoy también tenemos tal vez una de las peores distracciones y bien moderna, que es el llamado entretenimiento y también las redes sociales. Si bien es cierto, nosotros no podemos, digamos, cerrarnos a no tener hobbies o a no tener determinadas cosas o deportes que nos ayudan en un momento dado a desestresarnos, que nos ayudan a tener un momento de relax. También cuando perdemos el equilibrio en esto, podemos simplemente estar distraídos en algo que me roba la vida. Hoy en día tenemos personas metidos dentro de juegos, y juegos que le quitan horas y horas y horas y horas de su tiempo. Y es tanto que cada vez hay más juegos que donde la gente va avanzando por niveles, y donde las personas dejan de jugar hoy, pero saben que mañana siguen en el nivel donde estaban y quieren seguir avanzando, y parece que no se sacian con eso, y llega un momento en el que están tan distraídos en esto que se olvidan de que son parte de un reino, de que se olvidan que la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y estamos metidos dentro de una distracción que nos está robando el tiempo del reino, el tiempo del Señor, el tiempo de la familia, el tiempo para las cosas productivas. Igualmente en los deportes, cuando nosotros no tenemos el equilibrio correcto. Pero hoy en día también con lo que llamamos las redes sociales, hoy tenemos una distracción impresionante con lo que es el Facebook, con lo que es el Twitter, donde ni siquiera en medio de la congregación pareciera que podemos dejarlos. Entonces hay gente que viene y está preocupada por el celular, del Twitter que le están mandando, de tal vez el Facebook que le están mandando, o la información que están colocando allí. Y estamos por cosas tontas perdiéndonos lo central, que es la presencia del Señor, que es la voz que Dios puede hablarnos, que puede cambiar el sentido de dirección de nuestras vidas. Es más, hoy a través de un celular, no solamente en las redes sociales, sino que usted puede tener allí lo que le mandan por el ping del BlackBerry, lo que le mandan también por el Hotmail, pero si tiene el Gmail también, y todo llega a un punto, y cada rato te suena ping,
revisando, ay, me llegó un email, ¡pip! Hay un Facebook, ¡pip! O sea, y está usted todo el día distraído, pendiente de algo que no tiene sentido. Hay personas que son capaces hasta de atender una llamada dentro de la congregación. Y a veces hemos llamado la atención a algunos que lo llaman y pareciera que no pueden hacer que otros esperen una llamada y se salen y hasta con el celular aquí y van afuera, y cuando llegan afuera dicen, ¿usted es el señor Pedro? No, soy Rodrigo. Ay, perdón, estaba equivocado. Y se perdió de algo tan importante por una cosa tonta y vana que no lo lleva a ningún lado. O sea, el mundo no se va a acabar porque simplemente durante 2 o 3 horas no atendamos un celular. Y eso nos está distrayendo tanto que la gente ya ni come tranquilo, come con el celular ahí y está pendiente de lo que está llegándole al celular. Es más, hay personas que ya no tienen ni siquiera intimidad con la esposa porque cuando se preparan para tener intimidad prefieren atender el celular y lo tienen ahí, no pueden apagarlo durante el tiempo que va a estar con el cónyuge, porque y si me llaman, porque y si me llega un Facebook, porque y si me llega un Twitter. Pero por favor, y nos estamos perdiendo de las cosas importantes por cosas vanas. Simplemente nos estamos dejando entretener, nos estamos dejando distraer de cosas que no tienen sentido. No podemos pasar todo el día en esto, no podemos pasar todo un mes en esto, no podemos pasar los años en esto. Hermanos, nosotros no podemos perder el foco de nuestras vidas, porque podemos conseguirnos, como dice Efesios, ajenos a la vida de Dios, pendiente de un celular, de un aparatico para ver quién me escribe, quién me habla, quién me dice, y que realmente no me está ayudando en nada a lo que es mi labor del reino del Señor. ¿Cuántos entienden esto? 3 enemigos del reino. 1, ignorancia. 2, religiosidad. 3, distracción. ¿Con cuál de estos 3 enemigos estás luchando? ¿Cuál de estos 3 enemigos son tu enemigo a vencer? O tal vez son los 3. Pero qué importante es entender que debemos establecer prioridades en nuestras vidas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ponte en pie, por favor, para que oremos.